Dios los bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite disfrutar de la alabanza, de la compañía unos con otros y también continuar estudiando la palabra. Vamos a pedir su bendición en la exposición de la palabra para que Él esté con nosotros. Padre bueno, háblanos, Señor, como lo haces cada domingo, Señor. Que la exposición de tu palabra nos alumbre, que podamos estar más cerca de ti, Señor. Ilústranos, háblanos, trae tu luz verdadera a cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios nos enseña y nos invita a buscarlo del fondo de nuestro corazón, Deuteronomio 6, versos 3 al 6, un versículo que hemos estudiado, pero que es muy bueno remarcarlo. Dice: oye Israel, y cuida en poner por obra, se refiere a sus mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios nos invita a poner de todo corazón nuestra vida, nuestro ser, en buscarlo, en amarlo, en estar con Él y en poner sus mandamientos en una práctica para poder estar cerca de Él. Y dice que cuando hagamos esto, Él nos va a fortalecer, que nos va a fortalecer como la leche te fortalece, como la miel, que nos va a amar, que nos va a bendecir, que va a estar con nosotros y que si lo hacemos va a estar permitiéndonos que crezcamos, y nos dice cómo lo vamos a hacer, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y que Él sea el centro, y entonces Él va a venir, nos va a ordenar, nos va a ayudar, nos va a bendecir y va a hacer que nuestra vida sea una vida nueva, una vida llena, una vida plena, que estemos totalmente con Él, apoyados en Él. Y hablando sobre esa obediencia que debemos de tener con Dios, de poner todo en su mano para estar caminando con Él, hay una persona que apareció en el tercer viaje misionero de Pablo que hemos estado estudiando. Ya vimos el primer viaje misionero cuando él estuvo en el libro de los Hechos junto con Bernabé en Chipre y en varias iglesias abriéndolas, y cómo Dios usó muchísimo esa pareja de misioneros, a Pablo y a Bernabé. Y también después vimos cómo cada uno fue a servir a lugares diferentes e inicia el segundo viaje misionero de Pablo, y cómo ahora con otro equipo, con Silas, con otros que se fueron agregando, con Timoteo, con Lucas y demás, Dios fue trayendo más bendición y fue permitiendo que él siguiera levantando iglesias, en especial como inició las congregaciones en Europa. Y lo estuvimos estudiando en el segundo viaje misionero de Pablo. Y después viene el tercer viaje misionero que él utilizó para edificar bastante a las iglesias, para que pudieran ser levantadas, para que hubiera algo nuevo en ellas. Y en ese viaje, tercer viaje misionero, aparece un personaje del cual hoy vamos a hablar. Y ese personaje que apoyó a Pablo en una buena parte de la edificación de la iglesia, precisamente vivía esa instrucción de: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y yo quiero que te vaya bien y que pongas por obra los mandamientos, y que con esos mandamientos tú entres en una tierra que va a hacerte crecer, donde fluye leche y miel, y que multipliques y ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y tenía esa disposición y ese sello de Dios, ese poner en primer lugar a Dios y poner en primer lugar sus mandamientos. Y sobre lo que pasa cuando nosotros usamos los mandamientos para bien, como Dios quiere, que sean para nuestro bien, que sea para que seamos alimentados, para que crezcamos, para que podamos llegar a una bendición, una fortaleza, una dulzura, porque dice que nos va a hacer como que fluya leche y miel. La leche te da fuerza, te hace crecer. Cuando eres un pequeño, les damos leche a los niños para que crezcan, para que tengan huesos fuertes. Y también miel, porque es algo dulce, porque es algo agradable, porque en especial a los niños te hace que sea pues muy agradable. A los niños les gustan los dulces, ¿no? Entonces Dios nos da esa fortaleza, nos da esa dulzura, nos da ese crecimiento, nos da esa bendición. Y nos da mandamientos no para que sea algo pesado, legalista, estorboso, sino para nuestro propio bien. Y hablando como en muchas ocasiones las buenas normas te llevan a buenos caminos, porque Dios no nos pone malas normas,
sino nos lleva a buenas normas que te llevan a buenos caminos. Quisiera citar dos ejemplos. Uno de ellos es un ejemplo médico. En 1840, en un hospital de Viena, había dos salas de maternidad donde recibían a los niños cuando iban a nacer. Una sala era atendida por médicos y otra sala era atendida por parteras. Tú sabes, mujeres que iban y ayudaban a otras a dar a luz. ¿Y qué crees? La sala que era atendida por parteras tenía mucho más éxito en traer con vida a bebés que la sala que era atendida por médicos. Y un doctor que se llamó Ignaz Semmelweis, que era un médico húngaro, observó por qué pasa que a ellas no se le mueren tanto a los niños y a nosotros, los doctores, se nos mueren bastante. Y se puso a ver que muchos de los doctores hacían autopsias en la mañana. Imagínate, iban y revisaban cadáveres y veían por qué habían muerto las personas, y en la tarde atendían partos. Y cuando llegaban a atender el parto, por extraño que nos parezca, pero así lo hacían en aquel entonces, atendían los partos en la tarde con la misma ropa y peor aún, ni se lavaban las manos. Entonces ese médico húngaro dijo, voy a hacer una propuesta que en aquel entonces era revolucionaria, hoy nos parece obvia, pero su propuesta es, vamos a lavarnos las manos, y es más, vamos a tener tanta higiene que hasta vamos a usar cloro para limpiarnos, vamos a cambiarnos la ropa de cuando fuimos e hicimos autopsias, y entonces de esa manera vamos a atender a los niños que van a venir. Cuando él dio esa propuesta, que era una buena propuesta, un mandamiento, una regla para que puedan traer mejor a los niños a este mundo. Y entonces, siempre que quieres introducir algo diferente, hay una resistencia, y él enfrentó esa resistencia. Hubo burlas, hubo descrédito, despido, deshonor. Incluso llegó él a morir sin que le dieran la razón en algo que el día de hoy nos parece obvio. Después fueron apareciendo otros como Pasteur, como Lister, que descubrieron la vida microscópica y comprobaron la importancia de la higiene. Y ya post-mortem, muchos lugares fueron tomando el consejo que ese médico había dado. Se levantó una nueva generación que quiso escuchar, que quiso poner una regla que era por su bien, que era para hacerle bien a los niños que iban a venir a este mundo, y que crees, pues redujeron drásticamente la mortalidad infantil al incorporar algo que era muy obvio para nosotros, que era simplemente tener higiene. Y lo que nos parece hoy escandaloso, que es lavarse las manos, tener ropa limpia, pues era algo revolucionario en aquel entonces, y tardaron en asimilar un mandamiento que era para su bien. Sé limpio, recibe un bebé, hazlo de una manera correcta. Y esto pasa, el que existan reglas para nuestro bien en todas las áreas. Por ejemplo, en la NASA hubo otro evento interesante. El 28 de enero de 1986 lanzó la NASA el transbordador espacial Challenger. Había 7 tripulantes. Y entre ellos, esos 7 tripulantes, había una maestra que iba a dar una clase desde el espacio y que iba a dar un programa que se llamaba Teacher in the Space. Y entonces una maestra en el espacio que te va a dar una clase desde el espacio, y pues todos los alumnos la iban a tomar, ¿no? Y qué interesante para un niño ver a su maestra allá arriba, y era una clase para todos. Pero cuando estaba por despegar el Challenger, había un grupo de ingenieros en una empresa subcontratada, Morton Thiokol, que dijeron, está muy fría la mañana y no es bueno dejar que se envíe el transbordador así. Deben de esperar a que eleve la temperatura, a que exista otro clima que sea más cálido. Y dieron la razón, las juntas pueden contraerse y el sello del combustible se puede comprometer. Y entonces cuando están contraídas y no con una buena dilatación, puede ser que no sellen bien y se mezcle el combustible y puede haber un accidente. Lo dijeron, los directivos no hicieron caso, tenían presión por quedar bien con todos, pues ya estaba el programa, ya estaba ahí la prensa, estaba la televisión, habían tenido retrasos y no querían cambiar el cronograma. Bueno, ya tenemos un timing, tenemos algo que hay que cumplirlo, y había dinero en reputación y reputación en juego, y entonces también había presión de la Casa Blanca por un discurso que daría Reagan sobre el Estado de la Unión, y querían citar al Challenger como un símbolo de innovación nacional, y bueno, querían no parar el lanzamiento. Finalmente lo lanzaron, 73 segundos después del lanzamiento explotó.
Y fallaron precisamente las juntas que los ingenieros habían advertido por el frío. Ya después de la investigación, obviamente cambiaron un montón de protocolos de seguridad, le dieron más peso a la evidencia técnica que a las relaciones institucionales, mejoraron la comunicación entre los ingenieros y los directivos, se introdujeron paneles independientes que revisaran la seguridad, que no tenían nada que ver con los directivos, que la seguridad la apruebe alguien más. Y ya después de que pusieron reglas por su bien, vinieron otros éxitos como el Discovery, como el poner en el espacio el telescopio espacial Hubble o como el transbordador espacial Endeavour y así. Porque pusieron reglas por su bien. Entonces, cuando Dios nos dice unas reglas, son por nuestro bien. Desea nuestro bien, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Y una de las personas que mejor aprovechó esas reglas y que trajo mucha gloria en el libro de los Hechos fue un hombre judío de Alejandría que se acercó a las iglesias de Pablo que él levantaba y que estaba queriendo edificar, y de pronto apareció ese judío que Dios atrajo, y vamos a hablar de él, que es el tema central de la plática. Hechos 18:24, iniciamos la historia de ese judío de Alejandría. Dice: y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y aquí vamos viendo quién era esa persona. Dice la Biblia primero que era de Alejandría, que era un centro cultural y educativo del mundo grecorromano. Es famosísimo ese lugar porque tenía la biblioteca más importante del mundo antiguo, que es la Biblioteca de Alejandría, que era una de las instituciones culturales más importantes que existían y que tenía un material en papiros en aquel entonces, pero que si lo tradujeras a libros era el equivalente a cientos de miles de libros modernos en una biblioteca que no cualquiera tenía acceso a tanta cultura, y que muchos sabios antiguos como Euclides o como Ptolomeo, etcétera, estuvieron relacionados a esa famosa biblioteca de Alejandría. Y tú te recordarás la geometría euclidiana y muchas referencias que utilizamos el día de hoy que viene desde aquel entonces, ¿no? En el siglo I, que es la época en la que estamos hablando, su legado estaba distribuido no solamente en un edificio central, como alguna vez lo hizo originalmente, sino en varios edificios, se piensa, después de un incendio antiguo que había habido, y entonces así estaba operando la biblioteca. Y aunque no era tan impresionante como la original, era totalmente fuerte la influencia cultural que hacía esa biblioteca y todo el centro de sabios que había alrededor de ellas. De hecho, muchos dicen que debió de haber sido incluida la biblioteca dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo por su enorme legado cultural. Había, además de la famosa biblioteca, en Alejandría había una fuerte presencia judía, y en esa ciudad era como el crisol entre la fusión del pensamiento, entre los que estaban ahí, que eran judíos, donde se fusionaba, donde aprendías muchas cuestiones del pensamiento helenístico, griego, y el pensamiento judío. Y en ese ambiente creció ese hombre Apolos. Y de pronto apareció en Éfeso, que Éfeso era el puerto más importante del mar Egeo, que era famoso porque tenía el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, famosísimo, muy grande y demás, un culto idolátrico muy importante del mundo antiguo. Y ahí apareció ese judío de pronto. Y te dice la Biblia las características que él tenía. Era elocuente, que quiere decir que hablaba con claridad, con fuerza y con persuasión. Era un hombre muy persuasivo, hablaba y convencía en su manera de hablar. Y te describe una frase que no viene para ninguno más excepto para él. Te dice que era poderoso en las Escrituras, que es un reconocimiento único que se le está dando para él, como pocos llegaron a tener un reconocimiento de ese tipo de una persona que había estudiado bastante la Biblia. Claro, hay casos similares, por ejemplo, de Esteban. La Biblia dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. O Pablo dice que los otros apóstoles dijeron que él explicaba conceptos difíciles de entender. O Salomón, que estaba lleno de sabiduría, pero de ninguno, te dice la Biblia, que fuera poderoso en las Escrituras. Entonces era el sello de Apolos, era alguien muy versado en la Biblia, que la conocía muy bien, que era muy buen orador, una persona muy persuasiva,
y que además era poderoso. Cuando él empezaba a hablar, sabía meter los pasajes en el momento adecuado, sabía interpretar bien, sabía confrontar a las personas y era una excelente herramienta. Y ahí vamos aprendiendo de cómo es bueno estudiar cuestiones que podamos aprender, como él lo hizo en el pensamiento helenístico, en todo ese conocimiento griego en el cual se preparó, que podamos aprender en áreas de conocimiento, cualquiera que sea de tu elección, pero que no tiene nada de malo estudiar. Si te gusta alguna licenciatura, si puedes acceder a ello, o leer en una biblioteca, o a una ingeniería o doctorado, si tienes la posibilidad. Y si no, pues en tu casa estar leyendo, aprendiendo de una área, de otra, para que podamos servir mejor a Dios como lo hizo Apolos. Una persona culta, una persona preparada, una persona que ponía ese conocimiento al servicio de Dios. Y había entregado a Apolos su vida a Dios, pero no comprendía totalmente, de una manera completa, la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que no entendía las cosas perfectas, servía con lo que tenía de una manera fervorosa. Hechos 18, versos 25, seguimos viendo de él. Dice: había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces aquí te dice cómo él estaba instruido en la verdad. Conocía el camino. ¿Cuál es el camino? Lo sabemos: el arrepentimiento, la fe, el seguir los pasos de Cristo. Que era de espíritu fervoroso, o sea que era una persona aprobada por Dios, porque Él es el que pone el fuego en el altar, Dios, y su espíritu ardía por amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Él hablaba y enseñaba diligentemente, o sea, ponía cuidado, ponía responsabilidad, ponía esmero, ponía constancia, y hablaba las verdades de Dios a otras personas. Y luego enseñaba. Primero llevaba a la gente a Dios, luego los pulía, los mejoraba, los hacía crecer. ¿Y quién hablaba a través de todo eso? Dios. Dios era el que usaba a Apolos. ¿Qué problema tenía Apolos entonces? El problema es que solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, solamente entendía el arrepentimiento y el hacer un rito externo que reflejaba tu arrepentimiento para con Dios, que era el bautismo. Pero le faltaba ese bautismo en fuego, que ya lo describimos. Le faltaba el bautismo en el Espíritu Santo, cuando Dios viene y te llena y se desborda en ti. Y es increíble que una persona tan llena de Dios pueda estar más llena de Dios, porque te lo escribe como alguien muy pleno, muy lleno, que era muy fervoroso, que Dios lo usaba. Pero la verdad es que la llenura de Dios no tiene límites y puede Él aún desbordarse mucho más en una vida, en la vida de Apolos, en la vida de cualquiera, o como algún día dice el salmista: mi copa está rebosando. O sea, puede hacer que Dios te dé tanto que ya no te cabe y se rebosa su bendición. No hay límites para la bendición de Dios. Y entonces él, aún con esa verdad parcial, iba y servía de todo su corazón a Dios. Y eso que él entendía lo ponía en práctica, como debemos hacer todos nosotros. Lo que hemos recibido, ponerlo en práctica. Y entonces Dios te da más. Es un principio. Lo que Dios nos dio, irlo a vivir, y Dios te da más. Y con todo su corazón, Apolos lo que sabía lo ponía en práctica y Dios lo llevó a más. Hechos 18, verso 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Que aquí nos está Dios mostrando cómo una persona que era muy dotada, muy capaz, muy diestra, iba y hablaba con denuedo, con valor, con decisión, con firmeza, con fuerza. Y hablaba con gente que solía ser necia, que solía ser reacia en la sinagoga. Pero de pronto van a congregarse también dos cristianos que querían evangelizar a los judíos, que eran Priscila y Aquila, y oyen a ese judío Apolos que estaba llevando a todos a Cristo. Y entonces lo toman aparte y le empiezan a preguntar y le exponen más exactamente el camino de Dios. Y sin duda, Priscila y Aquila, que es interesante, te presentan primero a Priscila. Quizás ella se convirtió primero y ella adiestraba a su esposo. Aquila a lo mejor no era tan fuerte, pero era una persona que iba y predicaba. Y
no tenían la cultura y la elocuencia de Apolos, pero Apolos se sienta y empieza a escuchar a unos hermanos, una pareja, un matrimonio, que lo sientan al final de una reunión y que empiezan a hablarle y le preguntan del Espíritu Santo, le exponen más exactamente el camino de Dios y aprende de aquellos hermanos que a lo mejor no tenían tanta destreza, tanta elocuencia, tanta cultura, pero tenían algo de Dios muy grande que darle. Entendían mejor el camino y se lo expresan y se lo explican y lo hacen madurar y lo llevan a Cristo de una mejor manera. Y entonces cualquiera puede aprender muchas cosas, aún de los hermanos más sencillos, aún de los hermanos más humildes, porque no es que sepamos algo o aprendamos algo por alguna sabiduría humana que ellos tengan, sino que Dios a todos nos ha dado y podemos recibir aún de los hermanos más sencillos, más humildes, grandes verdades y grandes conocimientos. Y entonces él tuvo una llenura que lo llevó a buscar bendecir muchísimo a la iglesia. Hechos 18, verso 27, después de su plática con Priscila y Aquila, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Y entonces ellos ven a un predicador que aparece de pronto en la sinagoga, se pone a hablar de Cristo. No tenía nada que ver con el ministerio de Pablo. Simplemente Dios le había dado el evangelio de Juan, del arrepentimiento y demás. Lo ven, le dicen: oye, a él vamos a compartir las verdades del Espíritu Santo. Se las comparten, se llena y dice: yo también quiero ir acá, ya no quiero dejar de predicar la verdad. Y ya narramos cómo en aquella región Pablo y los que iban con él habían establecido iglesias, y entonces le dicen: no, mira, vamos, yo te voy a ayudar, pero ve a tal iglesia. Le dan cartas, lo presentan para que él fuera allá a la iglesia a bendecir, y tenía carga por acá. Ya, bueno, pues a donde Dios te ponga. Si Dios te pide ir ahí, ¿por qué no vas con lo que Dios más valora, que es la iglesia, y bendice a la obra de allá? Entonces llegó a Acaya y se puso a servir, y dice la Biblia que fue de gran provecho a la iglesia, a los que por la gracia habían creído, es decir, a la iglesia de Acaya, que por la gracia que Dios les dio a ellos, habían confiado ahora en Dios. Y enseñaba de manera práctica cómo exaltar a Cristo. Hechos 18, 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y aquí te dice cómo era su corazón, con gran vehemencia. Edificó a la iglesia, la bendijo, y después, junto con la iglesia, fue a ganar a más judíos. Y te dice con gran vehemencia, que quiere decir que era una persona intensamente apasionada para hablar. Su forma de sentir o de actuar era apasionada. Es exactamente lo opuesto a alguien frío, tibio, apático, sino que él era con fuerza, con pasión, con ímpetu, con un fuego que lo llevaba a refutar el error. Y él hablaba y le explicaba a los judíos que no estaban recibiendo al Mesías, que el Mesías era Cristo, y les demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Era el centro de su vida y de su predicación, era Cristo. Y se puso a servir en Corinto, y esto hizo que Pablo se sintiera descargado para ir a atender a otros lugares. Hechos 19:1, seguimos aprendiendo, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando ahí a ciertos discípulos. Entonces Pablo ya no tenía la prisa de regresar a Corinto, porque sabía: ahí está Apolos. Él edifica a la iglesia, él bendice a Acaya, él sabe que está regando, está bendiciendo, está haciendo crecer a la iglesia, y entonces él se fue a otros lugares, a Éfeso, porque pues ya no necesito ir a Corinto, porque está Apolos bendiciendo. Y es interesante ver cómo Dios levanta, cuando estamos de todo corazón sirviéndolo, va levantando luces en diferentes lugares para que puedan venir personas que puedan bendecir a la iglesia. Y así es que Dios trajo a ese hombre Apolos. Y su carisma llegó incluso a atentar a una iglesia inmadura, hay que decirlo, para apoyarse en el hombre y no en Dios, que es un evento que pasó en la iglesia de Corinto. Y aquí vamos a dejar un poquito el libro de Hechos y vamos a brincar a la primera carta de Corintios y cómo Pablo reprende esa situación que se dio. 1 Corintios 1, versos 12 y 13.
La iglesia inmadura tristemente empezó a ver a grandes hombres que Dios les había dado en vez de ver a Cristo. Dice al pasaje, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Era una forma de desviarse el dejar de ver a Cristo y poner a ver tu corazón a los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay un solo mediador. No hay dos mediadores, no hay tres mediadores. Muchas personas usan al líder cuando tienen una visión carnal y no tienen una fe en Dios y ven al hombre como si fuera el mediador. Y van y le dicen, oye, ora por mí o haz esto y demás, pero en su corazón lo ven como si él fuera el mediador y no es así. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay persona jamás que pueda suplir, ni acercarse, ni tomar, ni siquiera una sombra de lo que hizo Jesús. Ninguno es digno de tomar tal lugar. Pero cuando aquella iglesia inmadura empezaban a decir, no, yo soy de Pablo, no, a mí me bautizó Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, que era el otro nombre de Cefas, y yo de Cristo, porque yo, etcétera. Y empiezan a poner a Pablo, a Apolos, a Cefas, como si fuera el nivel de Cristo. Y entonces ya había como fracciones en la iglesia, ¿no? Yo aquí los de Apolos, yo aquí los de Pablo, aquí los de Cefas, y eso es una forma carnal de caminar, porque todos debemos de ir siguiendo a Cristo. Si tú eras una oveja pastoreada por Pedro o por Cefas, que es lo mismo, no importa, tú sigues a Cristo, Pedro te pastorea, y vamos todos siguiendo a Cristo porque Pedro sigue a Cristo, por eso vale la pena seguir a Pedro, porque Pedro sigue a Cristo. Y si sigues a Pablo, pues está bien, si él te pastorea, si él es tu apóstol, bueno, está bien, pero no es porque siga yo a Pablo, sino yo sigo a Pablo porque Pablo sigue a Cristo. Y entonces es como una cuestión de orden, ¿no? Él va adelante, yo lo voy siguiendo, pero yo sé que no voy detrás de Pablo, sino voy con Pablo caminando hacia Cristo. Y lo mismo Apolos, si tú sigues a Apolos es porque Apolos sigue a Cristo. Y no vale la pena seguirlo si él no sigue a Cristo. Entonces, las razones por las que nos relacionamos con los hombres es porque vamos caminando junto con ellos, pero la meta no es el hombre nunca, la meta es Cristo. Y por eso dice Pablo reprendiendo, ¿está dividido Cristo? ¿Alguien merece equipararse con Cristo? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Cristo? ¿Habrá alguien más que te dé una vida nueva sino Cristo? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Apolos o de Cefas? ¿O Pablo murió por ti? ¿Quién merece ese honor? ¿Quién estuvo en la cruz? Solo uno, Cristo. Y como Cristo es quien pagó por los pecados de la humanidad, y Él es la puerta, y Él es quien nos puede perdonar y el que nos puede redimir, solo a Él hay que tenerlo como algo prioritario y sobre todas las cosas en nuestro corazón. Y Apolos, entonces ya era comparado con uno de los grandes. Ya era comparado por una iglesia inmadura con Pedro, que era alguien muy grande, porque Pedro se levantó y convirtió por la gracia de Cristo a 3,000 y luego a 5,000 y hubo mucha bendición en el ministerio de Pedro. Y Pablo sin duda era alguien que también había tenido muchas iglesias que estaba plantando y como Dios le había dado gracia en muchos lugares. Y ahora Apolos estaba poniéndole una iglesia que no lo debió haber puesto a ese nivel, pero te estoy haciendo una referencia de la tentación que ellos tenían al ver a alguien tan versado, tan diestro, tan buen orador, tan capaz, tan culto, que decían, qué bárbaro, o sea, refuta, explica, nos lleva a Cristo. Es una persona que está entre los grandes, lo asemejan con Cristo y no hay nadie que merezca tal honor. Ni Apolos lo merecía, ni Pablo lo merecía, ni Pedro lo merecía, ni nadie, porque el único digno y el único dueño de la iglesia es Cristo. Y Pablo explicó a la iglesia que ver al hombre es una forma de andar en la carne si no estás viendo a Cristo. Versos 4 al 6 de 1 Corintios 3 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Luego lo explica, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces,
la bendición no viene del hombre. Y esto lo tenemos que tener clavado en nuestro corazón. La bendición no viene ni vendrá jamás del hombre. La bendición viene de Cristo. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto, dice la Biblia, viene de lo alto, del Padre de las luces. No viene del hombre, viene de Cristo. El irte detrás de los hombres es una falta de fe y una carnalidad, porque estás yéndote tras brazo de carne y hay una maldición para el que pone el brazo de carne por fuerza suya. No es el brazo de carne nuestra fuerza es Cristo, confiar en Cristo, apoyarnos en Cristo, ser de Cristo. Por eso debemos de confiar en Él y solamente en Él. Y dice Pablo, finalmente si crecieron, yo planté, yo vine y puse la iglesia, Él abrió. Apolos regó porque Él llegó a pastorear después, pero no es porque yo hubiera plantado, ni es porque le hubiera regado, que todo lo que hacía Apolos al poner agua ahí es agua de vida, que es Cristo y la enseñanza que Cristo trae. El que da el crecimiento, el que trae la bendición, el que edifica el alma, el que conforta el corazón, el que cambia todo por completo, es Cristo. La salvación la trae Cristo y el crecimiento la trae Cristo. Nunca el crecimiento lo trae un pastor o un hombre, nunca la salvación la trae un hombre. Siempre es Dios. Lo que explicó finalmente a los hombres que estaban confundidos en situaciones es que Dios quiere que nosotros podamos ponerlo como el centro y que no estemos desorientados. Versos 21 al 23 de 1 Corintios 3, seguimos aprendiendo, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro universo es Dios, es Cristo, es nuestro Salvador. Si Él nos puso hombres, es para que te lleven a Cristo. Aún si Él te dio la vida, es para conocer a Cristo. Y aún cuando se acerque la muerte, porque también a todos se nos está acercando y cada día estamos más cerca de la muerte, es para que vayamos a Cristo. Porque algún día se va a acabar esta vida. Y entonces, ¿la muerte a qué te lleva? A debilidad, a reconocer que no puedes ir más allá solo y que necesitas a uno que te dio la vida para que te lleve más allá de la muerte. ¿Y quién puede hacer eso? Cristo. Entonces, lo que tú vivas en el presente es para que conozcas a Cristo. Y lo que viene en el porvenir, que todavía no lo has vivido, pero que lo vas a vivir, ¿para qué es? Para que vayas a Cristo. Y dice, todo es vuestro. El pasado, la historia de Cristo, el presente, lo que estás viviendo, que son oportunidades que Cristo te da, el futuro, lo que Él te va a dar, viene de Cristo, para ser de Cristo y Cristo de Dios. Todo termina unido en quien debe de estar, que es Dios. Nunca nos desviemos de cualquier cosa que nos pueda llevar a desconfiar de Cristo y a confiar en el hombre, eso no sirve. No importa lo que tú digas de los hombres o lo que los hombres digan de ti. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Por tanto, dice Pablo, básate en las ideas de Cristo y no en tus propias ideas. Seguimos aprendiendo. 1 Corintios 4, versos 5 al 6 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y te dice lo que va a hacer el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Entonces, ¿cuál era el problema de esa iglesia? Te estás envaneciendo. Un grupo, yo soy de Apolos. Los de Apolos somos superiores a los que son de Pablo, porque Apolos tiene una forma de hablar impresionante. No, yo creo que los de Cefas mejor, porque él convirtió a millones, a miles al menos, en su primer predicación, y nadie ha hecho eso, y Cefas es el mejor. No, yo de Pablo, porque él ha puesto más iglesias, y son puras carnalidades.
El andar compitiendo unos con otros, con quién es tu predicador favorito, con quién es tu líder favorito, son tonterías. Y cuando estamos envaneciéndonos unos contra otros, viendo al hombre, dice la Biblia, ten cuidado, no te envanezcas uno contra otro. ¿Por qué? Porque el juicio final es el Señor. Porque el Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Porque ese envanecimiento que tú tienes, Dios viene y lo va a venir, lo va a aclarar y te lo va a sacar a la luz, y para que no te lo saque a la luz, mejor sácalo tú. Y reconoce que tienes que ver a Cristo y dejar de ver al hombre, y enfócate en Cristo, que es el único que nos va a juzgar a todos, y que algún día tú recibas la alabanza de Dios, que te diga tu nombre, muy bien fulano, muy bien tu nombre, Juana, Marta, quien seas, has hecho muy bien. Y recibas tu alabanza de Dios, te llame por tu nombre, te reconozca lo que Él te dio y te diga que fuiste un buen siervo y fiel. Y esas palabras de Cristo son las que más vale la pena. Eso a una iglesia que estaba compitiendo, que decía, y si la hermana va a decir que es mejor el grupo de Cefas, y si aquel va a decir que es mejor el de Apolos, y quién va a ganar, ¿qué importa lo que diga la hermana? ¿Qué importa lo que diga aquel? ¿Qué importa lo que diga este o el otro? Lo único que importa es lo que Cristo diga de ti. Y así debemos de ser. ¿Qué me importa? A mí me importa lo que Cristo diga de mí. No lo que diga fulano, sutano de mí, sino lo que Cristo diga de mí. Eso es el centro de todo. Y si yo estoy puesto en sincronía con Cristo, Cristo va a poner todo a mi alrededor en orden. Este hecho fue tan escandaloso para Apolos, o sea que la iglesia, cuando se enteró, la iglesia ya me está citando a mí como alguien equiparable a Pablo o a Pedro, y me están diciendo que se apoyan en mí y que yo soy importante y son de mi club, que como que se apartó de ellos para que se centraran en Dios y no en Él. 1 Corintios 16, verso 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué para que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora. Pero cuando tenga oportunidad, lo irá después. Entonces, Pablo quería que Apolos regresara a Corinto y él no tenía voluntad. ¿Por qué voy a ir allá? Si se pusieron a pensar en mí. ¿Para qué voy? ¿Para que me idolatre? ¿Para que vean que yo soy lo máximo? ¿Que yo soy el gran predicador? ¿Que yo soy esto? ¿Que yo soy lo otro? No, ¿a qué voy? Yo no quiero tentar a nadie, yo no quiero la gloria para mí, yo los llevaba a Cristo, no los llevaba a mí. Y luego hicieron su club como decir, ay, es que yo soy de Apolos, yo nunca les enseñé que fueran míos, ni los llevé a mí, yo los llevaba a Cristo, ¿por qué voy a ir? Entonces Pablo decía, no, pero a lo mejor se los puedes enseñar, no, ¿a qué voy? No, ya. Entonces decía, después irá, como diciendo, ya que ustedes cambien y ya que ustedes arreglen estas cosas, porque él no quiere ni irlos a ver, porque no quiere tomar ese rol protagónico. Y vemos un hombre que se dejaba guiar por Dios, y si no sentías la certeza de que Dios lo iba a bendecir, no, espérate Pablo, con todo respeto, me espero hasta que yo tenga esa certeza y después iré. Cuando Dios me diga voy a ir. Vemos como el centro de la vida de Apolos era Cristo y se dejaba mover por Cristo, aunque un gran hombre como era Pablo le estaba insistiendo, su centro era Cristo. Así que Apolos entonces se hizo un misionero que estuvo ayudando en el ministerio de Pablo en varios lugares y servía en distintas iglesias, como en Éfeso, como en Corinto. Y luego Pablo le daba una instrucción a Timoteo, que estaba él preparando para ser un líder, y le dice que ayude a Apolos, Tito, capítulo 3, verso 13, dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, aquí está hablando de dos personas, un hermano, que se llamaba Zenas, que era bueno para interpretar la ley, para explicarla, para decir cuál era el sentido de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de manera que nada les falte. O sea, quizás a Zenas no lo conocía muy bien y le da una referencia, es un intérprete de la ley, pero Apolos ya no necesitaba mucha aclaración porque era conocido. Le dice que iba a hacer con ellos, los iba a encaminar con solicitud, de manera que nada les falte. O sea, iba a llegar a Apolos con Tito, iba a ser ayudado, ministrado, le iban a bendecir la iglesia y lo que necesitara para ese viaje misionero que él iba a hacer, lo iba a realizar con el apoyo de la iglesia, obviamente. Entonces, Dios empezó a levantar a otros hombres que se agregaron con Pablo para ir a servir a una iglesia que se estaba haciendo numerosa, y uno de esos grandes fue Apolos.
Aún hay referencias, estamos viendo las referencias bíblicas de Apolos, pero también hay referencias históricas de este hombre. Por ejemplo, Eusebio, en su libro Historia de Cesarea, él menciona a Apolos como uno de los líderes cristianos prominentes de la época apostólica. O sea, lo hace referencia, dice, él era un líder prominente, alguien muy importante fue Apolos. Y Jerónimo lo describió como un hombre elocuente y también cita esa frase que era poderoso en las Escrituras. Entonces también los antiguos hablaron de él. Y una parte interesante, que no quiero ser dogmático, pero también siempre es cuestión de debate, porque es un posible autor del libro de Hebreos, que es uno de los libros más hermosos del Nuevo Testamento y que ya caminaremos en ese libro cuando nos toque llegar a esa carta de Hebreos. Pero es un libro que exalta muchísimo a Cristo, que es una característica que tenía Apolos, exaltaba mucho a Cristo. Es un libro que tiene profundos pensamientos de Cristo, como cuando lo presenta como aquel sacerdote según la orden de Melquisedec, tomando un pasaje interesante del Antiguo Testamento y pone a Cristo como esa sombra que se reflejaba en el Antiguo Testamento con Melquisedec. Entonces era de pensamientos profundos el autor. Y los conocedores del lenguaje hablan de que es un libro muy pulido en el griego, demasiado pulido, y que el autor debió de haber dominado el griego y el Antiguo Testamento, que tenía un perfil retórico y que tiene un estilo oculto y sofisticado. Y cuando piensas en todas esas características del libro, muchas personas sugieren que el autor pudo haber sido Apolos. De hecho, Orígenes escribió, solo Dios sabe quién fue el autor, pero pienso que Apolos es una buena posibilidad. El caso es que el autor de esa sección de la Biblia de Hebreos, ese libro de Hebreos, decidió dejar su nombre afuera. No quiero que mi nombre sea lo importante. No puso su nombre. ¿Por qué no puso su nombre? Porque lo importante no es quién lo escribe, lo importante es de quién voy a hablar. ¿Y de quién voy a hablar? De Cristo. Entonces yo quiero que la gente vea a Cristo, no vea al autor que hizo este libro, sino que vea a Cristo, que es exactamente de nuevo el carácter que tuvo Apolos al no querer tener el protagonismo y que cuando se hizo muy famoso, muy importante o muy visto, se hizo para atrás y no quiso ni estar en una iglesia que ya lo estaba viendo como alguien demasiado grande, cuando finalmente yo no soy nada, soy un ser humano y ya. Lo importante de mí es que yo los llevo a Cristo. Ahora no quiero ser dogmático y decir que forzosamente fue Apolos, porque nadie lo puede saber, porque Dios permitió que el autor no pusiera su nombre y entonces así quedó en la Biblia y no estamos seguros de que fue Apolos. Sinceramente yo pienso que fue, pero tampoco digo que tenga que ser así. Hay otras posibilidades, hay quienes dicen que pudo haber sido Bernabé, hay otros que dicen que fue Pablo, aunque no estaba tan pulido el idioma griego en Pablo, pero pudo haberlo hecho al final cuando ya tuviera más conocimiento de griego. O hay otra combinación que otros dicen, uno que tuvo un griego muy pulido fue Lucas. El Evangelio de Lucas está muy pulido en el libro de griego y pudo haber sido Lucas como una persona que con Pablo le ayudara a escribir ese libro de Hebreos. Y bueno, sin duda pudo haber sido otra pareja, una posibilidad, pero Pablo tendía a firmar sus cartas, tendía a decir que era él. Quienes creen que fue así es que no, es que Pablo no era muy aceptado por los judíos en Jerusalén, entonces convenía más no poner su nombre. Bueno, es cierto, pudo haber sido una posibilidad. Yo me inclino más a pensar que fue Apolos. Y bueno, no es tanto por entrar en el debate de quién fue, sino por dar una referencia en la historia de Apolos de que probablemente él pudo haber sido el autor de ese hermoso libro. Pero lo que sí podemos decir es que Apolos tuvo varios secretos en la Biblia que él tomó ventaja para crecer. Primero, lo describe la Biblia como una persona de Alejandría que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Y vemos que él fue una persona que adquirió sabiduría. No toda la sabiduría viene de la Biblia, sino que también fue una persona que estudió, que supo la cultura de su época y que se puso a leer y que era una persona versada. Proverbios 18:15 dice, el corazón entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, cuando nosotros encontramos a Dios, Dios nos inspira y nos lleva a adquirir la ciencia, que es un conocimiento adquirido en principios, verdades, hechos,
que tú busques entender el fundamento de las cosas, qué es lo que aplica, etc. Y la sabiduría, que es la manera práctica de poner ese conocimiento en la vida diaria, buscar lo conveniente para resolver un problema específico, qué aplica y qué no aplica, qué es bueno y qué no es bueno en esto. Y bueno, la ciencia, el saber las cosas y la sabiduría es algo que Dios nos inspira a que nosotros lo busquemos, y sin duda lo buscó Apolos. Y hay referencias también históricas, muchos años después, por ejemplo, Juan Wesley, cuando tenía su grupo de predicadores, cómo les inspiraba, les animaba a que estudiaran todo tipo de temas. Les decía, mira, estudia, les daba una lista larga, estudia geografía, estudia historia, estudia aritmética, estudia geometría, estudia muchas cuestiones de la vida común, del conocimiento común, que te pueden ayudar y te pueden servir y te pueden dar referencias adicionales, y que no es malo estudiar. Obviamente, sobre todas las cosas, centrarnos en un aprendizaje de Dios para las cuestiones espirituales, ya para los trabajos o la responsabilidad de cada quien, pues bueno, obviamente tenemos que aprender y estudiar algún oficio o según a lo que nos estemos dedicando, pero para las cuestiones espirituales también te sirve y es bueno aprender otras áreas del conocimiento. Así era Apolos, era una persona que había estudiado. También una persona, dice el pasaje, que fue instruido en el camino del Señor. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es el camino de una religión, no es el camino de un apóstol, no es el camino de un hombre, es el camino del Señor. Y debemos estar siempre detrás de toda cuestión que estudiamos, viendo a Cristo detrás y aprendiendo y recibiendo de Cristo como aquel que te lleva a un aumento, a recibir vida, a tener una revelación del Padre Mayor y a tener esa humildad y ese caminar con Él para que puedas estar en esa senda de los justos que va en aumento hasta que el día es perfecto. Además, otra característica de Apolos es que él servía según lo que conocía, porque vimos cómo él solamente tenía el bautismo de Juan y estaba sirviendo fervorosamente en la sinagoga, predicando a Cristo, aunque no entendía otras verdades, pero las ponía en práctica. Entonces, a veces no es que entendamos todo perfecto para empezar a servir, sino que aquello que entendemos, según el nivel que tengamos, vayamos y lo vivamos. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, no solamente saber, sino hacer. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecidísimo? El caso no es venir a instruirnos mentalmente, sino ir y hacerlas. Seguimos a un verbo de vida, a alguien que fue a actuar, y debemos de ir y actuar las verdades, ponerlas por obra, no solamente ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la Biblia. Y la bienaventuranza no es para el que oye la palabra, la bienaventuranza es para el que hace la palabra. Y sin duda Apolos era alguien que hacía la palabra, la oía y luego la llevaba en práctica. También era alguien fervoroso, porque dice que con gran vehemencia refutaba a los que no creían en Cristo. Y Cristo es el que traía ese fervor. Lucas 24, versos 30 al 32, vemos una de las apariciones de Cristo. Y dice que aconteció que estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando estaba con nosotros y mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué producía Cristo en ellos? Fervor. Entonces, ¿de dónde sacaba Apolos el fervor? De Cristo. ¿Cuál es el fin de la tibieza? Que vayamos a Cristo, que estemos cerca de Cristo, que ardamos con Él, que sea nuestra compañía, que oremos, que lo alabemos, que estemos a su lado y que estemos disfrutando de su presencia. Dios era el que encendía el altar en el Antiguo Testamento y Dios es el que viene y enciende los corazones en el Nuevo Testamento, Cristo. El fervor también viene como un resultado de una búsqueda personal y lo dice la Biblia desde el libro de los Salmos. Y vamos a ver el Salmo 39, verso 3, dice el salmista, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua.
Entonces, ¿dónde venía el fuego del salmista? En su corazón. ¿Y cómo llenó de fuego su corazón? Meditando, buscando a Dios, reflexionando. Abría una verdad, meditaba, a lo mejor en alguna revelación del Antiguo Testamento, en alguna verdad para él, meditaba y fuego se encendía. Dios le bendecía su corazón y entonces después hablaba con un corazón fervoroso porque él había meditado, había estado con Dios y entonces su fuego se encendía. Y ese es el camino, estar buscando a Dios, encendiendo nuestro corazón, vivir ese secreto que tenía Apolos y que nos lo deja Dios en la Biblia para tener un ejemplo. También vemos que Apolos era humilde porque fue instruido por Aquila y por Priscila, y entonces no era una persona así como que un macho, ¿no? Ay, ¿tú por qué me vas a enseñar si eres una mujer? Y no, que yo no tengo por qué aprender de ti. No era alguien así. Si es una hermana, qué bueno, hermana, muchas gracias por bendecirme, gracias por esta palabra que me das. No era una persona arrogante que no, yo no voy a recibir nada de ella, o tú Aquiles, pues tú ni has estudiado, ni vienes de Alejandría, ni sabes tanto, ¿qué importa? Dios lo bendijo y lo fortaleció y lo hizo crecer por humilde. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia al humilde, al que quiere aprender, al que quiere ser sensible, al que quiere recibir de cualquiera. Cuando andamos en arrogancia, ay no, está muy joven. ¿Y qué me va a venir a enseñar a mí ese chavito? Por eso Dios le dice a los jóvenes, pues que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no dejes que los adultos arrogantes te desprecien por ser joven. No tienen por qué despreciarte. Porque Dios no te tiene en poco si eres joven. Y no tenemos por qué tener en poco a los jóvenes. No, aún a los niños, porque de ellos Dios perfecciona la alabanza y nos enseña muchas verdades. Y aún nos dice, hazte como niño para entrar al reino de los cielos. Entonces muchas personas pueden llevarnos a Dios. Pero cuando empieza a venir la arrogancia por la edad, por la experiencia, porque yo sé más, porque no sé qué, y empieza a ver a todos así como, a mí qué me va a enseñar a mí qué me va a decir. No, a esta persona, no, este es bien así o bien asado. No, juzgando a los demás, Dios te resiste. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y Apolo, sin duda, era una persona llena de gracia. ¿Por qué? Porque era una persona humilde. Entonces, si viene Priscila, aunque sea no sé, para aquellas personas dogmáticas, no, que una mujer, no, que no enseña al varón, que no sé qué, ¿por qué no? Aquí viene un ejemplo de una hermana que bendijo a alguien que aparte era un grande, alguien muy alto que llegó a ser muy grande, que llegó a ser muy importante, y una hermana le instruyó y le ayudó, y no tiene nada de malo que una hermana te ayude, como lo hizo Priscila o como lo hizo Aquila, un hermano que estaba quizás mucho menos preparado que Apolos, pero que tenía algo de Dios. Y yo recuerdo unas reuniones que alguna vez de oración tuve con un hermano que era albañil, que no tenía mucha preparación, bastante ignorante, que no había terminado la primaria, que escribía con dificultad y demás, pero cuando orábamos, cerrábamos los ojos y nos poníamos a buscar a Dios y él clamaba de una manera que de verdad Dios inundaba el cuarto. Y cómo me bendijo orar con ese hermano que tenía una forma de ser sencilla, pero estaba lleno de Dios. Y de verdad que me inspiró a orar y a buscar de una mucha mejor manera a Dios porque era su riqueza. Era un intercesor, era una persona que con humildad se acercaba a Dios y que de verdad Dios lo visitaba y él empezaba a orar y el Espíritu llegaba y bendecía esa oración y a Dios le agradaba. Entonces siempre podemos aprender de todos y hay que ser guardados de la arrogancia y de la soberbia, aquel que cree que todo lo sabe y que no puede aprender de nadie. Resiste Dios tu vida. Otro secreto que tenía Apolos era que él se ponía a servir a la iglesia, porque dice que era de gran provecho. Le escribieron a los de Acaya, oigan, ahí te mando a Apolos para que les pueda bendecir como nos bendijo mucho a nosotros. Priscila y Aquila lo mandan y fue de gran provecho, ayudó muchísimo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué Dios te dio dones, cuales quieras que estos sean?
Si eres fuerte porque eres joven y puedes servir, o si tienes una experiencia porque eres mayor, o si tienes una habilidad especial en la oración, o si tienes un don de enseñanza, o si tú tienes una sensibilidad con los niños para poderles ayudar a ellos, o cualquier don que Dios te haya dado, es para ministrarlo a otros. No te dio dones para guardarlos y ser un tacaño que nunca compartas nada con nadie, sino para ser compartido con cualquier cosa. Ir y bendecir a los demás con una palabra de amor, con una invitación a comer, con una necesidad suplida, si tienes la manera de ayudar a un hermano que está en necesidad, y que tú puedas bendecir a otros con lo que sea, con los dones que Dios te dio. Y Dios nos ha permitido entonces recibir dones para que vayamos y los compartamos. Y eso hacía Apolos. Tenía dones, tenía gracia, se preparó y ahora voy a ir y lo voy a compartir con todos. Sobre todo, pienso que su mayor secreto era que él ponía a Cristo en primer lugar y nunca ningún hombre era equiparable a Cristo. Aunque viniera Pablo y me rogara, ve a Corinto y demás, yo no siento eso todavía, voy a ir después, déjame orar, déjame que sea el momento. Y Pablo dice, bueno, ahorita no tiene ninguna voluntad porque pues miren, ustedes ya lo estaban idolatrando y entonces después va a ir. Porque Cristo es lo primero. ¿Cuántas personas hubieran dicho, imagínate, el gran apóstol Pablo me pide que yo vaya a tal lugar? Pues voy a ir, pues es Pablo, ¿no? Pero arriba de todos está Cristo. Y el autor de Hebreos, hubiera sido Apolos o cualquier otro, exalta mucho a Cristo. Dice Hebreos 1, versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y te presenta a Cristo de una manera sublime. El simple hecho de que Él nos hablara, no el hombre, sino Cristo, es de altísimo valor, porque el heredero de todo el universo vino y se hizo hombre para enseñarnos un camino. Dios con nosotros, Él está lleno de la gloria de Dios, todo el resplandor de Dios está en Él, Él es la luz verdadera, Él está lleno de gloria, es majestuoso, es digno, es la imagen de Dios, la representación más perfecta de lo sublime es Cristo, lleno de poder. El universo y la vida funcionan porque Él los sustenta. ¿Por qué giran los planetas? Porque Cristo hizo las leyes con las cuales giran los planetas. ¿Y por qué la gravedad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué hay vida? ¿Y por qué? Todo eso lo hizo Cristo. Pero ese Cristo poderosísimo se hizo cercano y vino a tomar un lugar en la cruz aún para darnos una oportunidad. Y ahora viene y nos habla. Y entonces ese ser tan importante que nos está hablando a nosotros, no podemos equiparar sus palabras con las palabras de ningún hombre. No hay ningún hombre, ninguna persona, nadie que pueda tomar el lugar de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo podemos poner en práctica esta palabra? Pues vayamos e imitamos eso que hizo Apolos, eso que lo hizo grande, el poner a Cristo en primer lugar, el estudiar y esforzarnos, el ser fervorosos, el entregarnos de todo nuestro corazón a Dios, amar a Dios con todo lo que tenemos, el dar fruto, el ir y poner nuestros dones en servicio a los demás y crecer y bendecir y que Cristo sea el centro y lo más sublime en nosotros. Y entonces Dios va a venir y nos va a edificar y nos va a levantar y nos va a hacer grandes como también lo hizo al grande. Mateo capítulo 22, versos 35 al 40, con este pasaje concluimos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo inicia la obediencia perfecta a todo lo que Dios dice en la Biblia? Todo inicia por alinear nuestro corazón con Dios. Amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y si amamos a Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, y ese primer mandamiento lo guardamos, Dios va a ordenar todo. Va a ayudarnos a guardar el segundo, que es amar al prójimo, pero siempre poniéndole a Él en primer lugar.
y vamos a poder amar al prójimo y luego todo se va a ordenar. No necesitas saber tantos detalles y tantas cuestiones de la ley y los profetas y tantos versículos y demás. Si tenemos un corazón donde amemos a Dios sobre todas las cosas, todo se va a ir ordenando, se va a arreglar y Dios va a venir y va a carburar, a arreglar, ordenar nuestras vidas, nos va a ayudar. Por eso es el más grande mandamiento, el más importante. Maestro, entre tantos mandamientos, ¿cuál es el más grande de la ley? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo ordeno todo eso? ¿Cuánta teología tendrá esta persona que le hizo esa pregunta a Jesús? ¿Cuántas cosas, cuántas reuniones, cuántas instrucciones desde niño? Y Jesús lo llevó a una gran verdad principal. Tú ama a Dios y Él va a ordenar todo. Y Apolos fue alguien que amó a Dios. Y Dios ordenó su vida y la levantó poderosa. Y si nosotros amamos a Dios, Él nos va a ayudar y va a ordenar toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, y va a cambiar todo a nuestro alrededor y va a hacernos personas nuevas y diferentes. Amén. Entonces vayamos a poner en práctica estas verdades y nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.